Comenzamos entonces la clase que hoy teníamos previsto, cuyo título o contenido va a ser sobre las bases fisiológicas de la disposición de los fármacos, muy ligado a la fisiología cardiovascular. Por lo tanto, lo que vamos a estar analizando es la distribución de las moléculas, cómo la fisiología cardiovascular participa en ese proceso. Esta es la lámina que bien conocen del LADME, en el cual el medicamento es administrado a un individuo. Las etapas que se van sucediendo son la liberación, o sea, la salida de la molécula desde la forma farmacéutica a su máxima dispersión, luego la absorción y para terminar disponiéndose en todos los órganos de nuestro cuerpo y tejidos. Antes de hablar cómo procede la disposición de los fármacos guiada por la función cardiovascular, tenemos que refrescar algunos factores determinantes de las transferencias de moléculas. Esto tiene que ver con los conceptos básicos de físico-químicos, que luego vamos a ver cómo se trasladan a la anatomía y fisiología humana. Esto lo podrán leer en un artículo que ya salió hace mucho tiempo, en el año 2003, a raíz de unos resultados que obtuvimos in vitro, que nos ayudó a comprender el proceso por el cual se produce la transferencia de moléculas desde el compartimiento sanguíneo a los diferentes tejidos. En esencia, lo que el artículo les menciona, esta es una parte del artículo, indica de que todo proceso de equilibrio equivale a igualar los potenciales químicos en ambos compartimientos o en ambas fases si se trata de un reparto agua-lípido. Entonces, ustedes van a tener oportunidad de tener, ya lo tienen el PDF de la clase, lo leen, estas deducciones, que simplemente las coloqué como preámbulo y saber de qué artículo salió. Si el artículo no lo pueden conseguir, me lo piden por correo electrónico o se lo piden a la cátedra y lo subimos. Creo que en el aula está subido, eso tengo unas dudas que después lo chequearemos. En esencia, lo que el artículo menciona es esta relación fundamental entre las constantes de velocidad de primer orden y distintos factores. Aquí ven, en esta fórmula, que se suceden de manera multiplicativa, se asocian, mejor dicho, de manera multiplicativa, tres importantes factores que podría desglosarse en 4, porque dividir por volumen es multiplicar por 1 sobre volumen, y luego se multiplica por E a un componente termodinámico, la constante de los gases y la temperatura absoluta. Es decir, esto forma parte de cuál es la energía que la molécula tiene en un determinado disolvente, que en la vida, hablando en términos de vida, es el agua, el gran disolvente donde todos los solutos van a estar ubicados en el organismo. Entonces, analizar esta primera pareja de factores implica recordar, si en algún momento ya se los mencioné, es que un compartimiento podría ser imaginariamente pensado como una caja en el cual las moléculas están homogéneamente distribuidas dentro de esa caja y que van a salir por una superficie que tiene un área determinada. Lo que representamos con la flecha vendría a ser la magnitud de esa constante de velocidad de primer orden. Entonces aquí lo que mostramos es un compartimiento en el cual mantenemos constante el área de transferencia, pero aumentamos el volumen. Al aumentar el volumen, se disminuye el valor de la constante cinética. En tercer término, si mantuviéramos el mismo volumen que inicialmente, pero aumentamos el área de transferencia, entonces la constante de velocidad aumenta con respecto al valor inicial. Y esto surge de esta fórmula en el cual nos indica que la constante de velocidad de primer orden de un proceso de transferencia es igual, directamente proporcional al área de la superficie que se debe atravesar, por la cual se transfiere el soluto, e inversamente proporcional al volumen. Una área dividido por un volumen nos da una magnitud de longitud
y esa magnitud de longitud está aquí representado por esta línea entrecortada que nos estaría indicando cuán lejos se encuentran las moléculas en su recorrido para poder llegar a la superficie a través de la cual se transfiere. Cuanto más lejos estén las moléculas o más distancia deban recorrer para salir del compartimiento, más chica la constante de velocidad y por lo tanto más lenta va a ser la velocidad del proceso. Analizamos ahora el otro factor, que es F sub A, que sería la fracción de moléculas que están contenidas en ese compartimiento que tienen la capacidad, fracción activa, significa esa F sub A, que tiene la capacidad de poder ser transferida. Ustedes saben que las moléculas normalmente son transferidas si están libres y no unidas a macromoléculas, porque la transferencia a través de las membranas celulares o a través de los poros que existen en esas membranas no permiten tamaños moleculares muy grandes. Por lo tanto, solamente lo libre sería lo transferible. También ustedes saben que por las características lipídicas de las membranas celulares, las moléculas no solamente deben estar libres, sino que deben tener una lipofilia determinada. Por lo tanto, cuando una molécula es ionizable en el medio acuoso donde se encuentra, solamente la parte no ionizada es la que va a ser transferida. Por lo tanto, esta fracción capaz de ser transferida, o que tiene actividad para ser transferida, es la fracción libre del total de moléculas y además sobre eso la fracción no ionizada. Entonces vamos a concretarnos a una molécula que no se ioniza, a una molécula que tiene una lipofilia determinada, que es capaz de ser transferida y que solamente podrá impedir su transferencia la unión a macromoléculas que impiden el pasaje a través de la superficie que está allí pintada de verde. Entonces, si este factor lo escribimos de esta manera, vemos que si aumentamos, mejor dicho, si disminuimos, como aquí en la diapositiva muestra, la fracción libre, o sea, la fracción activa para ser transferida, se produce como un aumento del volumen. O sea, si el volumen físico es el que mostramos en la primera imagen, este nuevo volumen es un volumen termodinámico. Esto implica que al disminuir la fracción libre, lo que estamos queriendo decir es que aumenta la unión a esas estructuras que le impiden ser transferida a la molécula. Es como si expandiéramos el volumen del compartimiento y por lo tanto va a disminuir la constante de velocidad. Aquí vemos la inmediata aplicación, que esto lo vimos en todo este primer semestre, simplemente para traer a colación la utilidad de esa fórmula que les mostré en las primeras diapositivas. Aquí tenemos un modelo muy factible, en el cual el individuo se reparte sus moléculas de fármaco en esta cantidad de sitios. Aquí tenemos la sangre, de la cual el plasma es la que habitualmente utilizamos para medir las moléculas, las concentraciones, y tenemos la unión a las proteínas plasmáticas. Podríamos también incluir la unión a las células sanguíneas o uniones a otras estructuras que se encuentran en el plasma que impiden la transferencia al espacio extravascular que estamos aquí manejando como compartimiento 5, compartimento 4 y compartimento 3. Quiere decir que los compartimientos 1 y 2 son compartimientos intravasculares y solamente lo transferible es lo libre. La administración del fármaco, según las fórmulas que están aquí puestas, implican una administración de orden 0. Aquí sería el K sub 0, y el K sub 0 puede ser perfectamente escrito como dosis por intervalo de tiempo, que sí que esta administración puede ser de orden 0 o puede ser dosis múltiple para llegar definitivamente al estado estacionario. Pasa por un compartimiento que aquí está simbolizado como TGI, que sería el tracto gastrointestinal, al cual identificamos los órganos más importantes con los cuales se topa la molécula de fármaco mientras va ingresando al organismo, que son el intestino y el hígado, y lo hemos englobado en un solo compartimento para simplificar el análisis.
saben ustedes que tanto en el intestino como en el hígado existe una abundancia enzimática que es capaz de ya degradar mientras el fármaco va ingresando al organismo, y por lo tanto, la ecuación que nos indica la cantidad libre en el estado estacionario va a ser la velocidad de ingreso, la velocidad de administración, mejor dicho, multiplicado por el factor de biodisponibilidad, que en este caso vendría a ser la constante cinética K5.1 dividido la suma de las constantes K5.1 más K5.0. Esto es el famoso F que aprendieron a lo largo del curso. Y la cantidad en el estado estacionario, saben que se resuelve dividiendo la velocidad de ingreso, que es el producto de estos dos términos que están entre paréntesis, dividido el que llamaríamos aún no clearance. Clearance sería multiplicando por el volumen. Y es lo que vamos a tener reservado en el análisis para ya inmediatamente incluirlo. Esto sería entonces la cantidad libre del estado estacionario en plasma, y esta sería la cantidad unida a las proteínas plasmáticas en el estado estacionario, que va a ser resultado del equilibrio que existe entre lo libre y lo unido, y por eso aparecen las constantes K1,2 y K2,1 fruto de ese equilibrio. Entonces la cantidad total en plasma va a ser igual a la cantidad libre o a la cantidad unida, que es lo que estamos aquí reseñando en la última de las ecuaciones, y la multiplicamos por el volumen plasmático, y es el volumen físico que ocupa el plasma en el organismo. Es decir, si el individuo tiene 5 litros de sangre, el volumen plasmático se calcula en aproximadamente 3 litros. Entonces, si dividiéramos esas cantidades sumadas por el volumen de plasma, tendríamos la concentración total en el estado estacionario. Ahora bien, si nosotros ponemos en práctica lo que aprendimos recientemente de las constantes de primer orden, vamos a tener que analizar qué sucede, y que en realidad sucede, esto es lo que pasa. Tenemos un volumen termodinámico, que no es el volumen físico, que es ese volumen físico expandido fruto de la unión a las proteínas plasmáticas. Entonces, si el volumen aumenta, las constantes de salida del compartimiento plasmático disminuyen. Y esta sería la concentración libre, lo cual a ustedes les va indicando de que si varía la unión a proteínas plasmáticas, variará el volumen termodinámico, en función inversa, variará las constantes cinéticas de salida desde el plasma. Por lo tanto, las concentraciones libres no se ven modificadas por una variación en la unión de las proteínas plasmáticas. Ahora sí, el cociente en esta fórmula es lo que nosotros denominamos clearance. Y el clearance se compone, de acuerdo a esta lámina, a este modelo, en un clearance plasmático a través del compartimiento 5, un clearance plasmático a través del compartimento 3, que dice R, para indicar los riñones, que son los 3 grandes órganos encargados en la mayoritaria vías de eliminar nuestras moléculas, sean tanto por metabolización como por excreción, y esa metabolización y esas secreciones ocurren tanto en el intestino o hígado como en el riñón. En el riñón, en algún momento le hemos dicho que también ocurre metabolización. Pero fundamentalmente se entiende que a nivel renal se excreta y que a nivel intestinal y hepático se metaboliza. Entonces aquí tenemos el clearance en sus 2 vías por las cuales sale al exterior del sistema. La concentración libre es igual, y esto es fácil de recordar, es una fracción de la concentración total. Y como tal, la concentración total va a ser igual a esta fórmula que vimos arriba, dividido la fracción libre. Entonces, variando la unión a las proteínas plasmáticas, se varía el volumen del compartimento plasmático, y en relación inversa las constantes de salida del compartimento plasmático, lo cual explicaba de por qué las concentraciones libres no se modifican por un cambio en la unión de las proteínas plasmáticas. No obstante, las concentraciones totales sí, porque la fracción libre está aquí incluida, y eso es lo que determina el valor de la concentración total en plasma.
pueden entonces ustedes concluir que este volumen termodinámico multiplicado por la fracción libre nos resulta en el volumen físico plasmático. Bueno, esta es la forma de entender y de responder a alguna de las preguntas. Creo que había una dentro del parcial que les modificaba la unión de la proteína plasmática y había que decir si se llegaba a la misma concentración de estado estacionario libre y la misma concentración de estado estacionario total, y por lo tanto la respuesta entendida sin sortear si o cambia o no cambia, entendida como la estoy explicando y como la explicaron muy bien a lo largo del primer de mi semestre, era decir que la libre no variaba y la total sí, según cómo varía la fracción libre. Bueno, y esto que estuvimos explicando para los valores de concentraciones de estado estacionario del fármaco en plasma, también ahora lo podemos analizar para los compartimientos extravasculares. El resto es el resto de los tejidos y órganos de nuestro cuerpo, por indicar que van a haber tantos cuadraditos de resto como tejidos u órganos que querramos individualizar. Lo que tienen todos ellos en común, que a través de estos órganos no se produce la eliminación de sustancias y por lo tanto se llega a una fácil fórmula que veremos cómo se simplifica luego. Aquí tenemos en el numerador siempre es la velocidad de administración multiplicada por la biodisponibilidad en el compartimiento plasmático, porque es desde allí donde se deriva el resto de la masa de moléculas, por, a su vez, la biodisponibilidad en el compartimiento particular extravascular que estamos analizando, que va a ser la constante de velocidad de entrada a ese compartimiento dividido la suma de las constantes de velocidad de entrada y de no entrada a ese compartimento. Y aquí lo tenemos representado. Y entonces, cuando existe una eliminación desde un punto al exterior del sistema, mediado por una secuencia de dos compartimientos, la fórmula la podrán deducir a través de la transformada de Laplace, que es la que aquí ustedes confíen es la correcta. Entonces, como ven, de esta fórmula, tenemos este denominador en el numerador, que se repite como denominador en el denominador, y por lo tanto, concluimos de que puede ser simplificado para llegar, pensé que ya venía la fórmula simplificada, para llegar a la siguiente conclusión, de que modificaciones en la unión a proteínas plasmáticas va a traer modificaciones en el volumen termodinámico de las moléculas alojadas en el plasma sanguíneo. De manera inversa se modifican las constantes de salida del plasma, pero estas constantes de salida del plasma las encontramos en el numerador y en el denominador. Las constantes por igual se van a ver afectadas y por lo tanto las concentraciones en el compartimiento extravascular no se ven modificadas por cambios en la unión a proteínas plasmáticas. Y esto tiene un valor muy importante porque los sitios de acción se encuentran fuera del compartimiento intravascular. La enorme mayoría de los sitios de acciones están en el espacio extracelular. Y si nosotros podemos ya comprender que las concentraciones en el espacio extracelular y muy probablemente en el sitio de acción de ese fármaco no se ven afectadas por cambios en la unión de proteínas plasmáticas, es que el monitoreo más eficiente para poder predecir lo que ocurre en el resto del organismo es medir las concentraciones libres y no medir las concentraciones plasmáticas totales, porque estas sí van a cambiar y nos van a llevar a una actitud de corrección posológica equivocada, porque es la concentración libre la que rige la transferencia al exterior del aparato cardiovascular, del lumen vascular. Entonces acá, como resumen de lo que se vio en el primer semestre y como resumen de la consideración del factor F sub A en la fórmula de constante de velocidad que estuvimos analizando, podemos decir que cambios en la unión a las proteínas plasmáticas u otros elementos contenidos en la sangre, cambio de unión a las células sanguíneas, a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos, no modifican la concentración libre de fármaco en el plasma, ni su concentración en el espacio extravascular. Esto es muy importante. El ABC, que ustedes los tienen aprendido después de 7 clases en este curso, hoy es la 8ª, que se vuelve a insistir
en el punto. Quizás no en la primera clase se habló de este elemento, pero yo creo recordar que ya desde la segunda clase se habló de este asunto de la unión de proteínas plasmáticas. Pero sepan ustedes que esto que ustedes están aprendiendo y lo están grabando nuevamente, no lo domina el mundo médico, el mundo farmacéutico, el mundo científico a nivel mundial. Es un privilegio que ustedes tienen por tomar clases con nosotros, en el cual se le hace recuerdo de este fenómeno y por lo tanto van a poder elegir la correcta estrategia para monitorear las concentraciones en un fluido y poder predecir qué sucede en otro fluido. Bueno, entonces acá tenemos lo que veníamos hablando. Si este es el volumen físico, este pasa a ser el volumen expandido por la posible unión a elementos del plasma. Y ahora vamos a considerar dos superficies de salida. Entonces tenemos una flecha hacia la derecha, una flecha hacia la izquierda. Y como el volumen aumentó, la constante de salida se reducía, pero como estamos ampliando la superficie de salida, por lo tanto el área de transferencia, y estamos imaginando un área idéntica hacia el costado izquierdo, entonces en definitiva vamos a tener la misma constante de velocidad de salida, pero repartida entre dos constantes de velocidad de salida mitad de la inicialmente considerada. ¿Se entendió? El volumen termodinámico se expandió al doble, pero el área de transferencia aumentó al doble de lo que había inicialmente, ¿no? Entonces, aquí están las flechas, y esto es lo que va a pautar de ahora en adelante el desarrollo de la clase. Las moléculas de fármaco están entonces en el espacio intravascular, circulando y siguiendo el ritmo de las contracciones cardíacas y yendo por las arterias, llegando a los tejidos, donde se capilariza, y saliendo de los tejidos a través de vénulas que cada vez se unen más para salir como venas y volver al centro de la circulación, que es el corazón, con sus cámaras cardíacas, y luego un pequeño ciclo a través de los pulmones, en el cual la sangre pierde el anhídrido carbónico y gana en oxígeno para volver a reiniciar el ciclo y expandirse a todos los tejidos. Entonces acá el punto que quiero ahora colocar lo voy a poner en el medio porque tengo en cuenta las dos posibles salidas. Y vamos a analizar el F sub E, que es una fracción de moléculas circulantes entregada a cada órgano o a cada tejido. Originalmente le llamé fracción sub E porque es la fracción de moléculas con actividad para poder salir, pero a su vez que efectivamente salen por el área que les ofrece la superficie de salida. Bueno, el experimento que yo le estaba comentando que me hizo establecer un postulado físico-químico en el artículo que les resumí al inicio, fue algo que también habíamos publicado en la misma revista un año antes, que resumía lo que habíamos obtenido en ese estudio in vitro. Porque ya, desde hace, si esto fue en el 2003, el experimento lo hicimos en el 2002, pero estamos trabajando en eso desde 1990, e incluso en mis etapas de formación doctoral estuve ya preocupado en la transferencia de moléculas entre dos líquidos invisibles, y siempre me cautivó, me preocupó saber cómo es la transferencia de solutos con las bases físico-químicas entre un solvente y otro solvente. Ahora quise reproducirlo, porque teníamos información experimental que habíamos recabado nosotros mismos por medir concentraciones de fármaco ya en el espacio extravascular, por ejemplo, en la saliva, que es un fluido que se forma en las células de la glándula salival, que son células como las otras del tejido que forman parte del espacio extravascular, y notábamos diferencias de resultados entre las concentraciones plasmáticas libres y entre las concentraciones salivales. Por lo tanto, nos hizo pensar que debe haber algo que explique por qué las diferencias de concentraciones intravasculares con respecto a las extravasculares. Cuando todo el mundo daba por sentado a esa altura, y aún buena parte del mundo académico y científico sigue pensando que las concentraciones libres en el espacio intravascular son iguales a las concentraciones libres en el espacio extravascular.
pero vamos a llegar paso a paso a derribar ese mito, analizando qué fue lo que hicimos experimentalmente in vitro. Y aquí vemos un aparato que mandamos construir de vidrio, muy sencillo, en el cual tenemos acá un vaso que tiene una rama de un tubo de vidrio que conecta hacia otro recipiente, otro vaso idéntico geométricamente al vaso izquierdo, que lo mismo vuelca el contenido que desborda a un compartimiento central, y aquí un caño de vidrio que se continúa previo pasaje por una bomba peristáltica y que se bifurca en dos, todo de iguales calibres. Y aquí le ponemos una llave de paso en el cual restringimos o no restringimos el caudal de agua que se está bombeando por este dispositivo hacia los dos sectores. En cada sector tenemos un volumen de agua idéntico en un reservorio como en el otro, y debajo, para emular un tejido, pusimos algo que fuera invisible con el agua, un solvente orgánico y un solvente orgánico más denso para que se fuera al fondo y no se me escapara por este tubo, y en particular era diclorometano, en iguales volúmenes a la izquierda como a la derecha. Prendimos la máquina y dejamos pasar el tiempo, usamos un colorante para verlo a tiempo real, y a su vez después sacamos pequeñas muestras y monitorear en el tiempo. Y el resultado que vimos es que las concentraciones de ese colorante en el agua de este sistema, que inicialmente era más intensa aquí que aquí, porque iba más caudal hacia la izquierda que hacia la derecha, al cabo de unos muy pocos minutos se equiparó. Y varias horas de trabajo de este sistema nos fue mostrando que las concentraciones de ese colorante en el diclorometano eran más intensas en el lado izquierdo, que es donde se recibe mayor caudal, que en el lado derecho. Pensábamos que en algún momento esto iba a respetar la ley de la partición agua-diclorometano, y por lo tanto las concentraciones en el agua van a tener el valor típico del coeficiente de reparto, y las concentraciones en el diclorometano la concentración típica de ese coeficiente de reparto. Sin embargo, no. Había más concentración en el lado izquierdo, o sea, el que recibía mayor caudal que del lado derecho. Y además, lo recibía, en la misma relación que los que tenían los caudales que iban hacia el lado izquierdo respecto al lado derecho. Y eso nos llamó la atención, la precisa valor que tenía relación con los caudales que iban a un lado y al otro lado. Usando el colorante, como les dije, y analizando los primeros segundos desde que se puso en marcha y se inyectó el colorante en esta solución, y luego fue bombeado por esta bomba con diferentes caudales hacia la derecha y a la izquierda, que aquí veíamos salir las líneas del fluido bombeado mucho más densas del lado izquierdo, mucho más densas, no, podríamos decir, y ahora lo puedo decir con propiedad, tanto más densa como los caudales, diferencias de caudales tenía respecto al lado derecho. Y esto me hace presumir de que estas líneas de conducción del fluido que estaba en régimen en este sistema iba a permitir que las moléculas se acercaran a la interfase de manera más efectiva del lado izquierdo que del lado derecho. Y eso me hizo pensar, en el momento que propongo esta fórmula, de que este factor tiene más relación con el área efectiva de la transferencia, así como este otro factor tenía más relación con el volumen termodinámico del sistema. Y entonces, representado esquemáticamente, es como si aquel volumen que estaría representado por esta caja incolora, que contenía nuestra sangre, nuestro plasma, adquiriera un formato especial en el cual agrandaba el área de transferencia hacia el lado izquierdo y reducía el área de transferencia hacia el lado derecho. Esta es una visión mágica, una visión simbólica de lo que estaría ocurriendo y que podría estar siendo incluida en una fórmula,
y que podría, por lo tanto, estar explicando lo que aquí se observó experimentalmente. Esto fue comentado, estos resultados, con docentes de nuestra propia facultad de la Cátedra de Físico-Química, en los cuales no daban crédito a este resultado, o algo mal debemos haber realizado, algo sesgado está ocurriendo, que no está respetando el coeficiente de reparto. Bueno, dijimos que no entendemos qué es lo sesgado que pueda estar acá ocurriendo. Fuimos a la Facultad de Ingeniería, al Departamento de Ingeniería Química, y también nos decían que eso parece medio raro, aunque lo que estás comentando tiene su lógica, pero no lo vemos tan así como que esto pueda estar siendo explicado por lo que tú estás diciendo. Pero lo mantenemos allí en duda. Se publicó el artículo que yo les dije, tanto el estudio in vitro como el teórico del año 2004, y por supuesto nadie le dio pelota a nivel mundial, dijo que que esto no es así, no tiene nada que ver, o no se entiende, no forma parte de la lógica que se viene implementando y que tantos éxitos nos dio en farmacocinética y en el monitoreo de medicamentos, a través de las concentraciones plasmáticas, y chao, no jodas con estas cosas que no forman parte del lenguaje aceptado. Bueno, pero a nosotros nos siguió picando este concepto y vemos, y ahí entramos en la fisiología, hasta aquí vimos la fisicoquímica, y ahora entramos en la fisiología y vemos que el aparato cardiovascular se compone por una bomba, aquí estaría la pequeña circulación, con la circulación que va desde el corazón hasta los pulmones. No quise desplegar para que el dibujo no quede demasiado difícil de manejar visualmente, pero acá en esto estaría el centro de todo el origen del fenómeno de la transferencia, la arteria aorta, que se va subdividiendo en diferentes arterias y va llevando la sangre a los diferentes órganos, y luego las venas que salen de esos órganos, y de cada órgano tiene diferentes tejidos, entonces las venas salen de un tejido, salen de otro tejido, para salir y juntarse en la vena que sale del órgano, y luego volver a juntarse, y así. Esto lo saben ustedes de anatomía y de fisiología, cursos que ya vieron, y relatos que ya han oído más de una vez de parte nuestra. Entonces, el 100% del gasto cardíaco, o sea, de lo que se bombea, va por la arteria aorta y luego se reparte en estos porcentajes. Y vean ustedes que los órganos espláncnicos es todo el tracto gastrointestinal, más el hígado y el vaso, y renal, los dos riñones, se llevan el 50% de la sangre que salió del corazón por la arteria aorta. Y estos órganos, sumados en tamaño, pesan menos que la mitad de nuestro cuerpo, y son en volumen menos que el volumen de agua de nuestro cuerpo. Y eso nos inquietó, nos cautivó de ver cómo atamos una cosa con la otra. Y entonces vamos a ver, y ya voy adelantando mucho camino. Fíjense que se publicó en el 2004, después publicamos otras cosas en el 2006, y después otras cosas que tienen que ver con esto en los siguientes trabajos y artículos que hemos publicado, y el grado de impacto y de aceptación que nuestros artículos tienen cuando hacemos mención a este fenómeno que yo les estoy enseñando, no es bien recibido, aunque sí es bien recibido los otros elementos que forman parte de la comunicación. Pero esta parte es siempre conflictiva, siempre nos genera disputa con los referees a la hora de que se acepte la publicación, prefieren que no agreguemos esos comentarios, es decir, comentarios que son los que estoy ahora desplegando. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en un determinado órgano o tejido, qué es lo que acá se desplegó. Y era lo que yo le venía contando, a través de la arteria se envía sangre a los distintos órganos de nuestro cuerpo, que luego, de haber pasado por ese tejido de ese órgano, se vuelca en las venas, y era lo que estaba comentando. Pero entre las arterias y las venas está, diríamos, la esencia de por qué hoy podemos celebrar no sé cuántos miles y miles, no me animo a decir millones, pero
tal vez lo haya, de años de supervivencia de una especie viva en la Tierra de estructura multicelular y de tamaños tan grandes como los dinosaurios, que después se extinguieron, volvió la vida a empezar en esa formación de grandes individuos, y tenemos al ser humano como exponente de esa escala zoológica de máximo relieve, y le decimos máximo relieve porque somos parte de ella y porque siempre nos vamos a considerar que estamos en la cúspide de todo, y bueno, como si los montevideanos se creen que son los más listos de todo el Uruguay. Bueno, vamos a seguir creyéndonos esos mitos. Pero lo cierto, y que no es mito, es que gracias a ese intercambio que ocurre a nivel de los capilares, es que nos mantiene vivos. Entonces es muy importante lo que aquí ocurre para poder entender cómo funciona y cómo se reparte lo que está contenido en la sangre a los diferentes tejidos. Pensemos nada más que el oxígeno, que es el elemento fundamental por el cual nosotros estamos vivos, y los nutrientes que vamos asimilando y los vamos llevando a cada uno de nuestros órganos. Entonces existen diferentes hipótesis. La hipótesis más aceptada es la hipótesis de reclutamiento capilar, que le llaman capillary recruitment. Bueno, haciendo uso de lo que todo el mundo entiende, vamos a ver si con esos argumentos y con esa forma de entender los procesos podemos llegar a mostrar nuestra innovación. Entonces, de acuerdo a eso, el lecho capilar se alimenta de la sangre en mayor volumen, en mayor flujo o menor flujo, de acuerdo a unos músculos lisos que rodean estas arteriolas, permitiendo el pasaje de la sangre. Entonces, en situación basal, de reposo, por ejemplo, no todos los capilares que pasan por el tejido están funcionantes, diríamos, con sangre circulantes por ellos. Entonces, tenemos que desde el corazón, desde el volumen sanguíneo, a través de las arterias, llega mediante un proceso cinético, asumamos que es de primer orden, identificada con esta flecha roja, y sale del órgano con esta flecha azul. Esta flecha azul lo que está simbolizando es aquellos parte de este lecho capilar donde se encuentran las moléculas de soluto que salen de ese tejido. Y como hay menos capilares funcionantes, hay menos volumen de sangre y hay una determinada área de superficie. Y entonces, haciendo uso de esa fórmula, tenemos esta constante de velocidad que está en relación directa con el área dividido el volumen. En una situación de actividad del órgano en cuestión, tenemos mayor flujo sanguíneo que arriba a ese lecho capilar, permitiéndose entrar en el lecho capilar porque esta musculatura se dilata y hace que vaya más sangre. Quiere decir que si tiene más actividad, esa mayor actividad da una orden de que se dilaten estos músculos lisos para permitir que entre más sangre. Eso nos da la pauta de que se está consumiendo algo. Algo que se consume, obviamente, es el oxígeno. Y se están consumiendo glucosa, por ejemplo, que son lo que se quema con el oxígeno para tener la energía suficiente y dar curso a esa mayor actividad. Quiere decir que es muy importante el caudal sanguíneo que le llega al órgano para mantener y perdurar la actividad que estamos decidiendo hacer, a veces conscientemente y a veces inconscientemente. Entonces, la teoría de reclutamiento capilar lo que dice es que más capilares pasaría a estar activos y por lo tanto hay una mayor entrega de solutos porque hay una mayor área de transferencia desde las arterias al lecho capilar y aumenta la flecha roja, pero la flecha de salida, por haberse aumentado el volumen y también haberse aumentado en la misma proporción el área de transferencia, esta flecha de salida se mantiene. Entonces, esto es muy importante. Que habiendo poca actividad o mucha actividad, la constante cinética de salida se mantiene constante.
pero habiendo menos actividad o más actividad, la constante de velocidad de ingreso al tejido es baja si hay poca actividad o es alta si hay mayor actividad. Por lo tanto, este sector, este tejido, que forma parte de todo esto que está aquí marcado de celeste, y la sangre pasa a través de tubos rojos, que tienen como área de transferencia de salida esto verde. Todo este tejido, que de volumen no cambia, lo que hace es recibir más moléculas, no tiene otra lógica que la que ustedes están ahora deduciendo. Ese tejido se carga más de moléculas cuando está en actividad que cuando no está en actividad. Y parece lógico, porque ese tejido estaba necesitando más oxígeno. Ese tejido estaba necesitando más sustratos para ser quemados en esa maquinaria que implica la mayor actividad. Situación basal, situación en el cual algunos capilares no están abiertos, por lo cual no circula sangre. Esa es la de reclutamiento capilar, ¿no? La hipótesis de reclutamiento capilar. Y otros capilares sí están pasando sangre y son los que tienen acá pintado de verde el área de transferencia de salida, y acá no está pintado de nada porque no sale, porque no circula. Entonces lo que podríamos estar viendo es que el tejido, el espacio extravascular, se va a ver relacionado con lo que está en el plasma a través de un área de transferencia más chica, por lo tanto el proceso de transferencia es menor, es menos veloz. Y eso es lo que reconoce todo el mundo, pero cuando decimos que no solamente es menos veloz, sino que menos cantidad de solutos ingresa al tejido, eso es lo que no se entiende muy bien por qué. Pero por lo menos nos ha permitido, bueno, y ahora cuando hay mayor actividad, lo que les decía, y lo que se obtiene es como si hubiera mayor área de transferencia, porque fíjense ustedes que van a tener la transferencia desde el plasma hacia el resto de la parte extravascular de ese tejido, el área de este cilindro, el área lateral, no el área verde, el área roja lateral, de este otro cilindro, de este otro cilindro, de este otro cilindro, y por lo tanto el área de transferencia entre espacio extracelular, extravascular, perdón, y intravascular es mayor, y por lo tanto la velocidad del intercambio es mayor. Y eso sí se comprende muy bien, eso sí está bien determinado, porque se necesita rapidez para que lleguen los insumos. Pero que ingresen más insumos, no lo ven tan claro. No lo ven tan claro porque muchos de los insumos que ingresan y darían aumento de esas concentraciones son consumidos rápidamente. Pero esas otras moléculas que ingresan más velozmente y en mayor cantidad, pero no son consumidas, que son aquellos xenobióticos que no les importa al organismo, son algo que el organismo no tenía pensado recibir, no les importaba recibir, pero sin embargo los recibe, que pueden ser algunos tóxicos, que pueden ser algunos beneficiosos como los fármacos, que también los fármacos pueden llegar a ser tóxicos. Y esos fármacos, que no son considerados en la fisiología, en los cursos de fisiología, esos fármacos entendemos nosotros que sí se van acumulando cuando hay mayor caudal sanguíneo que llega a ese órgano. Bueno, gracias a que estamos en el manejo de unas hipótesis que las acepta buena parte de la comunidad científica y que acepta esta dinámica de más rapidez o menos rapidez según la actividad y según el caudal sanguíneo que llega al órgano en el intercambio capilar espacio extravascular, es que luego de un primer rechazo del artículo que queríamos comunicar, hay alguien que interpretó que, si bien no lo entiendo mucho, tiene lógica. Y las ecuaciones marcan fundamentos a esa lógica. Y tienen un artículo que lo pueden mirar porque es de libre, de open access, de libre acceso, y ustedes con este título ingresan en internet y lo pueden bajar. Que incluso también debe estar cargado en el aula de este curso. Entonces tendríamos acá lo que les venía diciendo a través de esta hipótesis, y vean ustedes que estas constantes de velocidades son las mismas, según sea de baja actividad o de alta actividad, porque en definitiva la distancia, ese lambda, ese cociente entre área y volumen, no cambió. De aquellas cosas que se mueven, las que pueden ser
tenidas en cuenta desde el punto de vista cinético, en esta transferencia longitudinal, desde arterias a venas. Y entonces aquel tejido de menor actividad se va a cargar con menos soluto, fármaco, porque es la asignatura farmacocinética, o más fármaco si hay mayor actividad. Y bueno, esta es otra forma de escribir lo mismo, no me quiero detener porque me estoy deteniendo más de lo que tenía previsto en cada lámina. Y distintas formas de poner lo mismo, acá son un tejido con alta actividad a la derecha, con baja actividad a la izquierda, y después vemos cómo juntamos todo esto y lo juntamos de esta forma. Son formas diferentes de expresar lo mismo, y en algunas publicaciones recientemente en un libro de Springer que tiene que ver con absorción, distribución, metabolización, excreción, al cual nuestro grupo fue invitado. Ahí hemos publicado varios capítulos de ese libro, y entonces algunos de estos dibujos aparecen allí, y por eso los muestro. Bueno, pero las cosas no terminan allí. Y hay algo, un artículo que leí hace poco, que no es que hace poco haya salido, sino que salió hace como 8 años o 10 años, el tiempo pasa volando, y que ponía en duda la hipótesis de reclutamiento capilar, y decía que no. Eso no es correcto, porque hemos medido el fluir de sangre por los diferentes capilares, en base a tecnología más moderna que permiten medir el fluir de sangre a través de vasos tan pequeños como los capilares, y en definitiva todos los capilares siempre recorre sangre a través de ellos. Quiere decir que no es que se quede encerrado algún capilar no, es una hipótesis que no nos convence, así decían los autores, y eso me quedó picando porque entonces me está tirando abajo la hipótesis del reclutamiento capilar, y no tengo manera de poder sustentar lo que sí está bien sustentado en el artículo último que les acabo de mencionar, y que va más allá de la fisiología, va netamente en las bases físico-químicas, que obviamente nadie me le dio bolilla ni siguió dándole este corte a lo que yo estaba proponiendo. Y esto se llama reclutamiento longitudinal. Longitudinal recruitment along the capillary interface. Bueno, entonces volvamos al inicio. Este es el experimento. El experimento vamos a graficarlo o a ilustrarlo de esta otra manera. Acá tenemos diclorometano, tenemos la bomba, tenemos el solvente acuoso que está por encima del diclorometano de la izquierda, el solvente acuoso que está por encima de la derecha, y comenzamos, metimos acá el colorante, pum, pum, y al cabo del tiempo tengo más concentración en el compartimiento izquierdo que en el compartimiento derecho, precisamente porque había mayor caudal que iba para acá que el que iba para el otro lado. Y este ya es el resultado final, el que se llegaría al equilibrio. Acá tengo que volumen, área sobre volumen, origina el mismo lambda sub 1 que el lambda que hay acá de este otro compartimiento, y esto, el diclorometano tiene también la misma lambda que allá. Entonces hay algo más en aquella fórmula que ya no es área sobre volumen, que tampoco es lo que está libre y lo que está unido, porque eso ya lo discutimos, ya lo entendimos, y ya hay mucha más gente que lo entiende en el mundo. Acá estamos hablando de moléculas que no están unidas a nada, y son moléculas 100% transferibles al otro solvente. Hay algo que está queriéndonos decir que yo existo, y ténganme consideración, inclúyalo en la fórmula, y yo los incluí con ese F sub E. Pero ¿cómo entenderlo eso? Y la forma que tengo de explicarlo es que, bueno, una de las cosas más importantes que no dije de entrada es que el movimiento, los compartimientos son partes de un sistema en el cual tiene la molécula de la sustancia que yo estoy estudiando homogéneamente distribuida. No hay posibilidades a gradiente ninguno, está homogéneamente distribuida. Y la difusión ocurre en las interfaces. El problema que si nosotros dejáramos las cosas que sucedieran de manera espontánea y que se vaya difundiendo, demoraríamos muchísimo tiempo en llegar al equilibrio.
Y los solutos disueltos en los disolventes, y por eso se llaman solutos, no son como los gases, las moléculas gaseosas que se mueven en un espacio vacío, y ellas de por sí tienen su movimiento. Acá, una molécula de soluto, para venir desde acá y acercarse acá, le cuesta una enormidad. Y la única manera eficiente de poder llegar y en la vida ver que se desarrolla un fenómeno es por los movimientos convectivos. Entonces, la difusión es una forma en la cual las moléculas viajan de un punto a otro punto, extremadamente lenta. Extremadamente lenta cuando se tiene que hacer paso entre otras moléculas de agua. Muy rápida cuando no tiene que hacerse paso entre ninguna molécula de solvente y ya pasa, esas moléculas que están en la interfase pasan del agua al diclorometano de una forma muy rápida de acuerdo a su afinidad termodinámica. Pero para llegar a la interfase tiene que haber movimiento de convección. Y ese movimiento de convección, lo que estamos haciendo con esta bomba de diferentes caudales hacia la izquierda y hacia la derecha, es dotar a esta zona de más movimiento convectivo que a esta otra zona. Como diciendo de que a esta zona más moléculas se van a colocar en la interfase que en esta otra zona. Acá está representado, imaginen, 4 moléculas y acá 2 moléculas, por decir, que acá va en el doble de convección que de la que hay acá. Estamos hablando de 2, 4, cuando se pueden ser millones, y el número de Avogadro, si hay un mol, todo lo que ustedes ya saben. Y entonces, es en la interfase donde rige el principio del coeficiente de reparto. Y si el coeficiente de reparto agua, diclorometano fuera 2:1, que no es 2:1, es mucho más que 2:1, pero si pongo mucho más que 2:1 no puedo dibujarlo acá tan prolijamente. Es 2:1 acá y es 2:1 acá. Pero como hay más moléculas acá pegadas que acá, es que en definitiva termina cargándose más al lado izquierdo que al lado derecho, porque acá hay menos movimiento convectivo. Bueno, esto que parece mágico, no es mágico, y hay un artículo muy interesante que habla de la importancia del movimiento convectivo en la transferencia de solutos. En un manual de ingeniería química, de ingeniería, mejor dicho, de transferencia de masas, que hace muchos años salió, pero que después parecería que los conceptos que hace mucho tiempo se dicen no se llevan a la práctica, no lo implementan en un entorno de fisiología anatómico como es el ser humano. Entonces acá yo estaría con mi lógica de la distancia que separa el punto central del movimiento de las moléculas como más cercano a esta interfase que está esta otra interfase, y son formas visuales de querer explicar y darle sentido, darle vida a esa fórmula original, que no está para nada muerta, que está cada vez más viva y que creo que está explicando todo lo que muchos científicos a nivel internacional, o algunos, los más avanzados dentro de la ciencia farmacocinética y farmacéutica, no logran explicarse. Y ese es el punto en el cual a mí me interesa, no en esta clase, trabajar, sí me interesa, y lo vamos a hacer en nuestro grupo de cátedra, analizar todas aquellas cuestiones que la ciencia a nivel actual, la farmacocinética a nivel actual, la biofarmacéutica a nivel actual, no logra explicarlo de una manera simple. Y que nosotros a través de este fenómeno de las transferencias de los solutos, porque en definitiva farmacocinética no es más que eso, transferencias desde un sitio a otro sitio, podríamos darle explicación. Y ya hay algunas cosas que la estamos explicando de esta manera. Bueno, si esto les parece ya un paso muy grande que están dando ustedes en la toma de conciencia del fenómeno, más grande va a ser este otro, en el cual estamos hablando de un reparto agua-agua. Coeficiente de reparto agua-agua es 1. Y hacer un sistema agua-agua, como el que yo les mostré, es imposible porque esta agua se va a mezclar con otra agua y por lo tanto no tengo una superficie de... Y esto en la vida real ocurre, y estas superficies son las membranas. Entonces hay agua de un lado y agua de otro lado, y esa membrana es la que permite que hay un agua que se pueda parar encima de otra agua y no se mezcle. Y entonces si a esta agua le doy determinado movimiento convectivo y a esta otra agua determinado movimiento convectivo, es que se va a producir el reparto. Y ese reparto entre las dos aguas siempre se creyó
que origina concentraciones de fármaco libre en el plasma iguales a concentraciones de fármaco libre en el espacio extravascular. Esta es la concepción reinante, pero lo vamos a tirar abajo porque en definitiva debería ocurrir lo mismo y tiene que ocurrir lo mismo. ¿Y cómo trasladamos este esquema del diseño experimental que yo les comentaba de agua, de clorometano, a un diseño que ya no es experimental, es nuestra vida misma? Acá tenemos el corazón con la pequeña circulación que bombea la sangre, o sea, el plasma y las células, porque acá están las células también circulando, va a un tejido y va a otro tejido, irá a otro, pero no me permite el plano hacer una representación visualmente inteligible. Sin embargo, con 2 órganos ya me basta para explicar lo que quiero transmitirles. El hecho de que salga de la bomba con un movimiento convectivo, el kit, el punto, está cuando eso que sale de la bomba se bifurca, comienza a bifurcarse en diferentes arterias y comienza a bifurcarse en las arteriolas cuando ingresa a los tejidos, y si hay una arteriola que se contrae y otra que se dilata, u otra que no se dilata, pero una se contrae, ya con eso alcanza para que acá vaya menos movimiento convectivo, y todo ese movimiento convectivo que salía de acá se expande y se va para el lado izquierdo. Y al haber más movimiento convectivo del lado izquierdo que del lado derecho, se va a tener que producir eso que estamos hipotetizando con la teoría del reclutamiento longitudinal. Porque fíjense acá que lo que yo quiero transmitirle, y que eso ni siquiera se le pasaba por la cabeza a quien plantea el reclutamiento longitudinal, es, y así lo interpreto, como que estoy reclutando a lo largo del capilar más puntos por los cuales puede haber transferencia en el lugar de mayor caudal sanguíneo que en el lugar de menor caudal sanguíneo. ¿Cómo eso lo podemos ver con mayor detención? Y ahí caemos en algo que ustedes aprendieron en fisiología y que no les dan más énfasis del que debería dársele para explicar la difusión de solutos. Entonces acá vamos a ver el endotelio vascular, esto son las células que forman parte del endotelio vascular, la luz vascular, por la cual circula la sangre, y el espacio intersticial, y después vendrán las otras células del espacio extravascular, y el intercambio va a seguir dándose, pero ya me basta con detenerme entre el plasma y el líquido intersticial. Uno es intravascular y el otro es extravascular, y acá tenemos la gran membrana, que puede llegar a ser una sola membrana, y eso sería una célula, pero cuando estamos hablando de espacio intravascular y espacio intersticial, los dos líquidos son extracelulares, esa famosa membrana en realidad es una capa de células. Entonces los solutos van a estar migrando desde los capilares, pasando por estas células, o pasando entre las células. Hay distintos mecanismos de transferencia. Esto lo pueden volver a repasar en bioquímica, en fisiología, o en cualquier otro lado. Busquen ustedes en internet, ya necesitamos los libros y buscar en internet, transferencia a través del endotelio vascular a nivel de los capilares, y ya les va a mencionar diferentes formatos, como los que yo estoy acá mostrando, a través de transportadores, o a través de la membrana lipídica, o a través de unos conductos que están entre las células, o a través de poros que hay dentro de la propia membrana. La abundancia de lípidos hace de que una membrana celular, más del 50% sean la famosa capa lipídica, después están las proteínas, después están los poros, después están muchas cosas más, y después seguimos hablando, pero no es el punto al cual me quiero detener, salvo breve mención que haré a continuación. Entonces hay un flujo determinado a través de los capilares, parte sigue de largo y parte hace que lo que aquí fluye empuje hacia los costados. Este empuje hacia los costados es la presión hidrostática, que yo les decía de los libros de fisiología, y que eso está muy trabajado en el fluir, en los textos de ingeniería hidráulica,
y bueno, hay muchas más cosas, fórmulas complicadas. Yo no necesito de ponerle fórmulas complicadas para transmitirle lo que en realidad está uno intuyendo de que ocurre. Y sin embargo, en el otro tejido, el otro órgano, al haber mayor caudal, pero una cosa importante, que las constantes iban a ser iguales, entonces si entra más caudal, hay como una mayor apretamiento hacia los costados, una mayor cercanía de moléculas a esta interfase, es como si fuera a la salida del estadio, y cuando hay poco caudal, la gente sale distanciada una de otra y va saliendo por el tubo, va saliendo de la tribuna olímpica, ustedes imagínense, o la tribuna Colombia, como quiera, bajando las escaleras, cuando hay poco público, cuando hay mucho público, se empiezan a amontonar y la gente está cada vez más cerca y por lo tanto tiene posibilidades de contemplar las paredes del costado. Bueno, acá las moléculas tienen posibilidad de ver, opa, mirá, acá hay otro lugar, y qué linda, qué afinidad tengo por acá, y acá tengo receptor y lo que fuera, y se mete más. Quiere decir que las concentraciones de solutos en el plasma valen algo, que es lo que se pinta en forma continua, pero las concentraciones de soluto en la interfase valen diferentes según haya mayor caudal o menor caudal. Y como yo les dije, es en la interfase donde se juega el gran partido. Había unos cursos muy interesantes que nunca le di mucho interés porque me desviaba de los temas que me interesaba, pero en físico-química de nuestra facultad, y que seguramente en otras facultades, los fenómenos de superficie son los fenómenos más importantes. Algunos de ustedes capaz que hicieron curso de físico-química y tuvieron este tema de físico-química de superficie, presten la atención porque la físico-química de superficie es la que domina la físico-química de todo el sistema. Entonces lo que yo estoy mostrando con esta secuencia de láminas es transmitirle lo que acá les voy a desarrollar, que hay una fracción del gasto cardíaco que va a un determinado tejido, otra fracción que va a otro tejido, pero si este tejido tiene el mismo volumen que este otro tejido, cuando hablo de volúmenes acuosos, y cuando hablo de fracción de agua que viene por este lugar, que es la fracción de plasma, en el cual tiene disueltos solutos, ¿no? Entonces, si esto tiene el mismo volumen que este otro, pero a este le va más, este se carga más de sustancia. Hasta el momento, la teoría de reclutamiento capilar o reclutamiento longitudinal explica lo mismo, porque en definitiva lo que está más allá de todo esto es la esencia termodinámica de los procesos que se están ocurriendo a nivel de la interfaz. Entonces, nuestro punto está en lo siguiente. La fracción de agua sanguínea que circula por el tejido debido a la fracción de agua extravascular contenida en el tejido es lo que va a estar marcando este número, este cociente mágico que le llamamos gamma. Sigma dividido omega, para cada tejido origina un gamma, que es el que va a estar pautando cuánta masa se carga el tejido de acuerdo al gamma que hay reservado para cada uno de esos tejidos. Entonces, si esta es la fórmula, acá ya las flechas no son constantes de velocidad, sino que es clearance. Cambiamos el significado de la flecha. Los clearance, es una gran historia, hablar de la importancia del clearance o la importancia de la constante de velocidad. ¿Qué es más importante, el clearance o la constante de velocidad? Yo ya saqué partido en esa disputa, pero no me interesa la disputa. La disputa es entender dónde opera y qué significado tiene uno de los parámetros farmacocinéticos como la constante de velocidad y dónde opera el otro parámetro farmacocinético. El parámetro farmacocinético clearance opera en las interfaces. Entonces me podrán decir, bueno, entonces el clearance es más importante porque es en la interfase donde se juegan los partidos. Pero no me relata una evolución temporal. El clearance me relata una definición termodinámica. Entonces, si estamos hablando de farmacocinética, me gusta más el K, y estamos hablando de termodinámica, me gusta más el clearance. Pero bueno, son dos cosas de lo mismo. Lo que estoy queriéndole decir es que como el coeficiente de reparto, agua-agua, vale 1, los clearance que van desde la sangre
a los tejidos, los clearance de droga libre, ¿no? Unbound in blood, unbound in tissue. El clearance de lo que sale de la sangre y va a los tejidos es igual al clearance de lo que viene de los tejidos y va a la sangre. Y ahí es donde se cumple el coeficiente de partición 1. Pero como estos lugares extravasculares no están conectados entre sí, si estuvieran conectados entre sí, el reparto, y ahí sí, serían iguales. En cada lugar. Y acá las concentraciones son iguales porque casualmente este tejido que le llevaba más caudal tenía mayor volumen. Porque si tuvieran el mismo volumen, como estaba en la diapositiva anterior, el caudal acá iba a ser, la concentración en este compartimento iba a ser más cargado por recibir mayor caudal. Entonces, a nivel de cada tejido, el clearance de salida hacia el tejido, espacio extravascular, no es igual en cada uno de los lechos capilares. Y por lo tanto, como el cociente de concentración es igual al cociente de clearance, podemos tener concentraciones diferentes en los diferentes tejidos, dependiendo del sigma que le esté correspondiendo al tejido. En reposo, para volver a una situación fija, ¿qué sucede en el reposo, en la situación basal? Hemos intentado atribuirle, porque sabemos en reposo cuál es la distribución del gasto cardíaco, podemos saber cuánto vale la cantidad de agua que hay en cada uno de los órganos y tejidos. No hay muchos trabajos que hayan dado esta información, son trabajos viejos, algunos no son tan viejos, son un poco más modernos, pero todos están coincidiendo en este valor omega y todos coinciden en este valor sigma, porque sí se sabe cuánto vale el flujo sanguíneo en cada uno de los órganos, no en cada uno de los órganos, en los más importantes órganos, como por ejemplo los que tengo aquí descritos, y por lo tanto, de acuerdo a la hipótesis que estamos manejando, el cociente de sigma sobre omega nos va a dar el gamma, y entonces aquí yo puedo decir que en un individuo en reposo, la concentración de solutos en el hígado, en el cerebro, en el corazón y en los riñones es 4 o 5 veces a la concentración en plasma. Y en otros tejidos, como por ejemplo en el músculo esquelético, en el músculo adiposo, no me quiero referir a esto porque el resto del body, yo qué sé qué es el resto del body, este sería el gamma promedio, pero yo quisiera definir claramente el gamma de cada uno de los tejidos y en cada uno de los órganos. Y eso sí que no hay información muy fidedigna y muy precisa, pero sí por lo menos de estos grandes órganos. Quiere decir que hay órganos que acumulan mayor moléculas en su interior que otros órganos. Y imaginemos, para darle certeza, crédito a esta hipótesis, que es la que estoy planteando, si hablamos del soluto oxígeno, es muy lógico que haya más concentración en aquellos tejidos que tengan una alta actividad. El hígado tiene una altísima actividad, el cerebro, el corazón que tiene que trabajar continuamente, los riñones. Hay montones de procesos bioquímicos que tienen lugar. Son los que concentran mayor cantidad de enzimas, son los que el hígado es el que procesa y elabora todos el comburente, toda la glucosa que después va a ser utilizada en otros órganos, degradándolo de la glucosa. O sea, es una máquina infernal. Y por eso son que además, no tengo acá para darle a ustedes, pensaba, pero la eliminé esa diapositiva, no sé por qué, pero coincide muy bien gamma con el consumo de oxígeno de los diferentes tejidos en situación de reposo. Hay una correlación, no diría perfecta, pero una relación, si no es perfecta, es porque datos que uno puede sacar de la biografía no son tan precisos para llegar al verdadero gamma
pero hay una correcta correlación entre el consumo de oxígeno y estos ramos. Y esto no tiene otra explicación de que va a haber mayor acumulación de oxígeno en los órganos que lo requiere, mayor acumulación de glucosa en los órganos que lo requiere. En el músculo esquelético hay poca acumulación de oxígeno y de glucosa porque está en reposo, pero cuando entra en actividad, existe una importante vasodilatación a nivel del músculo esquelético y por lo tanto le va a tener que robar gasto cardíaco a otros órganos para poder quitarle algo que no es tan importante que esté ahora siendo suministrado a esos otros órganos, porque sí es muy importante que se lo suministremos al tejido que está en alta actividad. Bueno, estamos procesando toda esta información para llegar a un cuerpo doctrinal fuerte y potente, pero ustedes lo están recibiendo de primera mano, y estos valores omega, que es solamente el cociente entre la fracción de gasto cardíaco que recibe un tejido, dividido la fracción de agua que contiene ese tejido, de toda el agua extravascular, me estoy refiriendo, es lo que determina la concentración de solutos. Y es lo que veníamos acá manejando. Pero lo que puede oponerse a ello es la existencia de transportadores de membrana unidireccionales. Por ejemplo, transportadores de flujos. Vieron ustedes, y ahora presten atención, que existen posibilidades bidireccionales. Mientras sea bidireccional, lo que gobierna es lo que acabamos de explicar. Cuando existe unidireccional, y el más reconocido unidireccional que hay, son los transportadores de flujo, que puede ser tanto para este lado como para el otro lado, pero vamos a referirnos a este lado, hacia fuera del tejido, hacia la sangre, que puede jugar su rol, y lo juega. Y eso sí ya tiene más aceptación a nivel internacional, porque hay mucha gente que está investigando los transportadores de flujo y cómo participan en la quita de moléculas de fármaco desde los tejidos, y por lo tanto cómo un fármaco o un tratamiento puede ser menos eficaz a causa de que se desarrollan muchos transportadores de flujo y por lo tanto no hay concentración suficiente para ejercer las acciones. Eso sí está muy entendido y es lo que estoy acá transmitiéndole. Hay tejidos que tienen una alta expresión de transportadores de flujo y por lo tanto aquello que yo estaba diciéndoles a ustedes de que iba a ocurrir por el mayor caudal sanguíneo que les llega a este órgano y por la fracción de agua total que tiene ese órgano, iba a dar este resultado que yo muestro acá a la izquierda, en realidad lo que está dando es este otro resultado. Y esto no pasa desapercibido en el cerebro, y esto me está dando la pauta a otra línea de investigación que vamos a desarrollar en breve, y es que en el campo de la epilepsia, que ustedes van a trabajar en farmacoterapia en algún momento, y en monitoreo terapéutico en medicamentos más adelante, que es la conjunción de farmacoterapia con farmacocinética, que existe algunas epilepsias farmacoresistentes, y esas epilepsias farmacoresistentes tomé las enseñanzas de un grupo de investigadores y un investigador que vino al Uruguay, me pareció fantástica su hipótesis, la seguí trabajando y soy un ferviente defensor de la hipótesis de que la farmacoresistencia en la epilepsia refractaria se debe a la gran sobreexpresión de transportadores de flujo que existe en la barrera hematoencefálica. ¿Y por qué se produce esta sobreexpresión de transportadores? Porque las crisis convulsivas no controladas desde un inicio genera una importante actividad en el cerebro, un importante requerimiento de nutrientes, de glucosa y oxígeno, un fuerte estrés oxidativo y se genera como respuesta la sobreexpresión de transportadores de flujo que hace quitar el daño que esos residuos o resultados del estrés oxidativo pueden ocasionar en las células. Y esos transportadores de flujo, en definitiva, acarrean consigo también las moléculas de fármaco. Y esto es una enseñanza que estoy aprendiendo en esta etapa de mi vida, ya retirado de la docencia activa, como profesor activo, pero no de la enseñanza, porque ustedes están recibiendo clases mías, de que si uno analiza esos órganos que yo les hablé, de alta actividad, de alto consumo de oxígeno, son justamente órganos que expresan muchos transportadores de flujo.
los órganos que están continuamente a una alta demanda de oxígeno, porque tienen alta actividad funcional, son los órganos que expresan mayor cantidad de transportadores de flujo. Y eso no será, no solamente porque la vida se armó para evitarse el daño del estrés oxidativo, sino para evitarse que concentraciones de sustancias exógenas, que no son requeridas por las células, se vengan a incorporar a la dinámica celular cuando no son llamadas para nada, porque algunas de ellas pueden ser tóxicas, como los fármacos. Las células los intuyen que pueden llegar a ser tóxicos, porque ellos no razonan si le estamos haciendo un bien o le estamos haciendo un mal con esas moléculas. Llegará el momento evolutivo en que las células de nuestro cuerpo reconozcan aquellas sustancias xenobióticas buenas, pero para eso tienen que pasar miles y miles de años, millones de años. Y los fármacos, ustedes deben saberlo, comienzan a aparecer los fármacos de síntesis hace muy poco tiempo en la escala evolutiva de la humanidad, apenas unos 80 años atrás, los primeros fármacos de síntesis. Entonces, cambios en la distribución del gasto cardíaco modifican la concentración libre de fármacos tanto en plasma como en el espacio extravascular, y esta es la ecuación que yo les transmití, la esencia de esta clase, pero los transportadores de membrana unidireccionados pueden aumentar o disminuir dicho cociente. Y entonces vamos a tener que escribir ahora esto, que la concentración libre en un tejido I dividido la concentración libre en el plasma, no solamente va a ser igual a sigma, que le corresponde a ese tejido I, en la situación de actividad o no actividad que tiene, y el mu sub I que le corresponde a ese tejido. Que todos estos lambda sub I, gamma sub I o mu sub I son muy dinámicos, depende de la situación en la cual se encuentre hemodinámicamente el tejido y de acuerdo a la situación en la cual se encuentre en la expresión de sus transportadores de membrana. Entonces el mu sub I va a ser mayor que 1 si el influjo es mayor que el eflujo, y es menor que 1 si el influjo es menor que el eflujo. Bueno, consecuencias prácticas, y estamos ya en las 10 y casi 25, tendré para 15 minutos más. Consecuencias prácticas. Acá tenemos lo que ya vimos de lo libre, y vieron que en el dibujo que yo les puse inicialmente, ahora agrego otros compartimentos, porque en realidad uno los puede desglosar en cuantos compartimentos desee para explicar lo que uno quiere explicar. Así como en el plasma teníamos lo libre y lo unido, en los tejidos tenemos lo libre y lo unido. Unido a lo que fuera. Unido a los lípidos de ese tejido, unido a receptores de ese tejido, unido, yo qué sé, a cosas que hacen de que la molécula no esté libre circulando en el agua. También en los tejidos eliminadores, como los tejidos no eliminadores, que yo aquí llamé restos, ¿no? Entonces, así como en un momento dijimos que la concentración total en un tejido depende de la fracción libre de ese tejido, por ejemplo el plasma, ahora para el tejido 4 también la fracción libre que corresponde a ese tejido, y tenemos el volumen termodinámico del plasma y el volumen termodinámico del tejido. Pero lo importante es que las concentraciones libres, tanto en el plasma como en los tejidos, no depende de cambios en la unión a esos eventuales receptores que hay en un lugar o en otro lugar. Esto es muy importante. Ahora que viene todo esto, bueno, acá, a cómo serán las concentraciones en 4 y en 1, y es el cociente de clearance. El clearance 1 hacia 4, dividido el clearance 4 hacia 1. Y según la hipótesis, la teoría que hasta ahora prima en la mente, salvo la existencia de transportadores de membrana que pueden cambiar la relación de concentraciones, en general se asume que las concentraciones libres en plasma, o mejor dicho, en los tejidos de espacio extravascular, son iguales a en plasma. Lo único que está haciendo fuerza y que está siendo aceptado es que se puede quebrar este principio en función de los transportadores de membrana. Pero ¿qué pasa con la distribución del gasto cardíaco, que está en la lógica evolutiva antes que la expresión de transportadores? Bueno, antes o simultánea. Quizás los transportadores están antes que la distribución
del aparato cardiocirculatorio, porque el aparato cardiocirculatorio, en definitiva, surge como un paso evolutivo de organismos unicelulares a organismos multicelulares sencillos y a organismos multicelulares complejos, en los cuales se tiene que alimentar a los diferentes tejidos muy distantes de manera eficiente. Y eso hizo que se desarrollara un aparato circulatorio y que la fracción de caudales que le vaya a esos puntos distantes va a determinar la masa de solutos que va a entrar en esos puntos distantes. Esa es, diríamos, el resultado final de esa evolución del aparato cardiovascular, y es por eso que de la fisiología circulatoria era el tema de hoy, y que iba a aparecer en farmacocinética, afectando, participando en los valores de las constantes de transferencia. Y es ahora el momento que vamos a ver las consecuencias. Y aquí estamos hablando de libres. Fíjense que los numeritos ahora es de libre, y lo que está unido ya no tiene números. En un momento tuvo esto como número 2, y estos otros aparecieron de sorpresa en determinado momento de la secuencia de láminas que el profesor fue dando a lo largo de la clase. Entonces, si hablamos de lo libre, acá vuelvo a ponerlo total, porque yo que sé, ya que me quedó, dupliqué la diapositiva, para que lo tengan presente también, que lo libre y lo total cambia de acuerdo a cómo cambian estas constantes. K1,5 y K1,3 y K1,4 están afectados por esa fracción de gasto cardíaco que va hacia un órgano, hacia otro órgano, hacia otro órgano. Es decir, estas áreas de transferencia están afectadas por cómo se mueve convectivamente la molécula de soluto aquí, en el centro del aparato cardiovascular. Y no es que se mueva de una forma igual para todos, porque en un dibujo así, que ponemos un cuadrado, o pusiéramos un cubo, no me es posible explicar lo que sucede cuando en realidad es un espacio que después salen brazos que van a cada uno de los territorios. Y es allí la bifurcación que obliga a que el movimiento convectivo se reparta inequitativamente y va hacia el lugar donde más se requiere concentrar moléculas de soluto que el organismo está necesitando. Entonces no se puede ver de un análisis compartimental de esta magnitud. Solo se va a poder ver si dibujáramos un compartimiento central, plasma, que tenga esas bifurcaciones y que entendamos cómo es el proceso de transferencia a nivel capilar. Entonces nosotros, que ya lo expliqué y que ustedes ya lo están entendiendo, lo tienen que incorporar, y cuando van a un esquema farmacocinético como que se está mostrando acá, tener presente que las transferencias desde la sangre, plasma por ejemplo, hacia el espacio extravascular de los compartimentos que pongamos alrededor de este plasma, y este plasma libre sobre todo, va a estar afectado por ese sigma. Y ese sigma, despreocupémonos ahora del omega, porque el omega está acá presente y no lo tengo por qué tener en cuenta, porque el omega, acá no hay bifurcación ninguno, son tejidos separados entre sí, y por lo tanto tienen la misma chance de las moléculas de salir y volver al aparato circulatorio, mientras que las moléculas contenidas en el aparato circulatorio no tienen la misma chance de salir hacia el espacio extravascular. Por eso, lo que pinto en rojo son aquellas constantes de velocidad que dependen de la fracción del gasto cardíaco que está orientada en esa transferencia. K1,5, K3, K1,3 y K1,4. Y aquí los vemos, vamos a los libres, que son el extremo de la parte de arriba y la fórmula de abajo. Lo libre, si yo cambio K1,4, la aumento, no va a aumentar K1,5 también y K1,3 en la misma extensión. Esto es a diferencia de lo que ocurría con la unión a las proteínas plasmáticas. Eso es la diferencia que había con ese aumento del volumen termodinámico que hablábamos hoy, que todas las constantes de salida cambiaban igual. Acá no. Si aumenta esta constante de salida, porque aumenta mayor caudal hacia este órgano, no tengan duda de que otro órgano va a verse resentido en el caudal, porque la sangre es una sola y no
y lo que gana uno se lo roba al otro. Entonces el organismo está armado de tal forma de que haya órganos que reciben mucho al santo botón, porque son órganos que van a estar después dándole su excedente a órganos que reciben poco, porque no tienen la actividad. Pero esos órganos que reciben mucho, y yo le llamo al santo botón, en realidad se están dañando a menos de que aparezcan esos receptores, esos transportadores de flujo que evitan el daño del estrés celular. Esa es la síntesis biológica, fisiológica, trasladada a la farmacocinética. Entonces, si aumentara K1,4, porque aumenta la fracción del gasto cardíaco hacia K1,4, y no se modificara K1,5 y K1,3, porque acá faltan K1,6, K1,7, K1,8, K1,9, o sea, hay mucho más órganos. Quiere decir que puede ser que este gane, no a expensas de este, sino a expensas de otro, que no están acá dibujados. Entonces, unos ganan, otros pierden. Y en esa dinámica de quién gana y quién pierde es donde se produce la caída de concentraciones en el estado estacionario del órgano que pierde en fracción de gasto a favor del órgano que gana en fracción de gasto. Cambios en la fracción del gasto cardíaco en un tejido puede ocasionar cambios opuestos en otros tejidos. Esa es la gran moraleja. Bueno, así como hoy mostraba que la concentración libre en 4 dio la concentración libre en esto, igual Clearance 1,4 sobre Clearance 4,1, ahora pensemos que el Clearance 1,4 está afectada. Está afectada por este gamma, o sea, por sigma que se ve reflejado en gamma. Y agregamos el mu4, que es el que había, no diríamos tradicionalmente, pero que hace más años que está siendo aceptado como elemento que puede hacer cambiar las concentraciones libres entre el espacio extravascular con el espacio intravascular. Pero ahora tengan claro, a ver si lo digo, bueno, pero ahora tengan claro que las concentraciones libres en plasma no tienen por qué valer lo mismo que las concentraciones libres en cualquier otro espacio acuoso de nuestro cuerpo. Y no tienen por qué valer igual por la simple razón de la distribución del gasto cardíaco, además de las razones que se vienen siendo aceptadas de la expresión de transportadores de flujo. Que es que la expresión de transportadores en el endotelio vascular es un tema que me está gustando incursionar, pero siempre sobre la base de tener que imponer primero la importancia de la distribución del gasto cardíaco, porque eso está siempre presente. Eso forma parte de un hecho natural de la vida misma. Lo que puede estar formando parte de un hecho patológico es la expresión de más patológica de algún transportador de flujo o de algún transportador de influjo. Es decir, algo que esté por fuera de lo normal, pero la distribución del gasto cardíaco forma parte de la esencia básica de por qué vivimos. Y justamente vivimos porque tenemos que dosificar convenientemente la llegada de oxígeno y combustible a los diferentes tejidos de acuerdo a la actividad que ese tejido tenga. Y no quería entrar, porque este es un tema que nos vamos a especializar más hasta ahora, ya tenemos muy claro lo que está sucediendo, pero para ustedes ya fue mucho impacto esta clase, solamente mostrarles qué sucede en el compartimiento donde ocurre la eliminación. Entonces, en los compartimientos donde ocurre la eliminación, tenemos no solamente el clearance de lo que se recibe desde sangre, como cualquier otro tejido, donde no ocurre eliminación, sino que a su vez tenemos que tener presente aquí el clearance de retorno, que podría ser el 4.1, bueno, acá el equivalente sería el clearance 3.1, que lo ven acá, pero también hay otro clearance, que es el clearance 3.0, que es el clearance que nos lleva a las moléculas hacia el exterior del sistema. Por lo tanto, el impacto que tiene la distribución del gasto cardíaco, o sea, el gamma, y los mu, por supuesto, pero el gamma, que era el elemento que marcaba la clase de hoy, puede estar atenuado en función de qué importancia tenga este clearance de eliminación intrínseco, le llama la literatura farmacocinética más específica del tema, que es el clearance de salida desde el propio órgano eliminador.
Bueno, entonces las concentraciones libres ya no necesariamente son iguales en los diferentes espacios acuosos corporales, punto. Y además, el clearance plasmático libre de un fármaco puede variar a causa de modificaciones en la fracción del gasto cardíaco con cambios justamente en clearance 1.5 y el clearance 1.3. Si la fracción de gasto cardíaco en un órgano eliminador no cambia, entonces el clearance por ese órgano eliminador no cambia. Eso ténganlo claro. Entonces puede ser que haya distribución del gasto cardíaco, pero no cambian los clearance de salida, ni en este órgano ni en este otro órgano. ¿Cómo serán los clearance plasmáticos derecho e izquierdo? El clearance en plasma, por definición, es la sumatoria de todas las velocidades de eliminación que ocurren en diferentes lugares, de diferentes tejidos, debido a la concentración plasmática. Entonces, si nos vamos a concentrar en uno solo de estos lugares por donde se elimina, sería la constante de eliminación K sub I por la cantidad X sub I que hay en el órgano, por ejemplo en el derecho, y la concentración plasmática. K sub I por X sub I es lo mismo que decir clearance sub I por C sub I. Cuando pongo clearance sub I es el clearance de salida, ¿no? Por la concentración en C sub I, que es la concentración aquí dentro. Y esto va a ser igual, por lo que vimos recientemente, al clearance que hay de plasma hacia el tejido y dividido el clearance que hay de plasma desde el tejido, mejor dicho, hacia el plasma, más el clearance intrínseco. Bueno, la pregunta es, ¿cómo va a ser el clearance plasmático derecho e izquierdo de acuerdo a esta imagen? Bueno, si los clearance intrínsecos son iguales, el clearance de la derecha va a ser mayor que el clearance de la izquierda, sencillamente porque la concentración en la derecha es mayor que la concentración en la izquierda. Si yo cambiara la distribución de flujos sanguíneos y le quitara sangre a este y se la pusiera a este otro, entonces ya ahora la relación de clearance plasmático por la derecha o por la izquierda va a cambiar, aun cuando no haya cambiado para nada los clearance intrínsecos. Esto es muy importante. Y lo van a ver reflejado en el ejercicio que está previsto para este viernes. Ahora tenemos acá otro caso, en el cual el clearance intrínseco acá sí es muy importante y acá es bajo, pero puedo hacer que el clearance plasmático sea igual hacia la derecha que hacia la izquierda, simplemente por cambiar la distribución del gasto cardíaco, robarle a este y dárselo a este otro, y hacer que la concentración aquí compense en la multiplicación, por el clearance, compense este mayor clearance multiplicado por una menor concentración. Entonces el clearance izquierdo está escrito, está perfecto. Yo cambiando las concentraciones en los órganos, cambio el clearance plasmático por el lado que estemos analizando respecto al lado, al lado opuesto. Bueno, esto lo estuvimos trabajando con ciclosporina ya hace unos cuantos años, acá lo ven, en el año 2008, ya estaba poniendo en práctica lo que refiere a esta distribución de gasto cardíaco, como la ciclosporina que se elimina fundamentalmente por el intestino y el hígado, acá el hígado es el liver, ¿no? Intestine and liver, kidney, y no se elimina prácticamente nada por los riñones, se elimina fundamentalmente por metabolización, no hay enzimas en forma abundante que metabolizan la ciclosporina a nivel renal. Y esto, que en el 2008 ya lo anticipábamos, no tuvo mucha aceptación, salvo algunos, como todo, pero que últimamente ya fue publicado también, fruto de que Manuel y el grupo que está llevando adelante el tema de la farmacometría, no sé si este año tendrán alguna introducción a la farmacometría, pero hay un curso específico de introducción a la farmacometría, una clase, digo, de introducción a la farmacometría en farmacocinética, pero sí hay un curso de introducción a la farmacometría, estamos trabajando y viendo, y hemos notado, y se ha podido demostrar, que la funcionalidad renal impacta mucho en el clearance de ciclosporina, y la funcionalidad renal se refiere a si le llega sangre o no le llega sangre. Lo va a hacer más funcional o menos funcional, de acuerdo a sangre que le llegue a ese riñón. Y eso en ese artículo
se volvió a demostrar por procedimientos más actualizados, más de última generación, para explicar lo mismo que ya veníamos diciendo hace tiempo. El tacrolimus va a ser el ejercicio que van a tener que hacer ustedes. Bueno, acá se plantea ya otro asunto, porque también es eliminado a nivel renal, y por lo tanto en el balance de caudales sanguíneos que le vaya a estos lugares, va a depender cuál va a ser el clearance plasmático de tacrolimus libre. Bueno, acá estamos terminando. Bueno, estos principios básicos adaptados a la fisiología humana son muy importantes. Y hoy, para explicarles y ustedes comprender la forma de predecir tanto la respuesta farmacocinética, cuando hablamos de respuesta farmacocinética nos estamos refiriendo a concentraciones de fármacos, así como la respuesta farmacodinámica. Que la respuesta farmacodinámica es el resultado de las concentraciones de fármacos. Entonces, si nosotros podemos anticipar, de acuerdo a la situación fisiológica, cuánto se va a acumular en un determinado espacio, sitio, y ese sitio contiene los receptores de acción, vamos a estar anticipando cómo va a ser la intensidad de la respuesta farmacodinámica, que en definitiva damos medicamentos no para jugar con las concentraciones de fármacos, sino que damos medicamentos para lograr efectos y respuestas clínicas satisfactorias para contrarrestar enfermedades. Bueno, acá les agrego, dudas o comentarios serán bien recibidos por los docentes del grupo, por mí en particular, que no me van a encontrar en un aula, porque yo no veo el aula virtual que ustedes acceden, y este es mi correo electrónico. Y hemos abierto ahora una cuenta en Instagram. Sé que es una cosa que a los jóvenes les gusta mucho. Yo estoy descubriendo recién en Instagram. Y estoy publicando algunas cosas, y pienso publicar más cosas en esta página, que si ustedes tienen Instagram y acceden, busquen aquí, y ya hay algo que tiene relación con esto. Y ese algo que tiene relación con esto es una forma quizás menos dura en cuanto a fórmulas de explicar lo mismo que ustedes vieron en la clase de hoy. Pero quizás le dan otras perspectivas, otra forma de comprender lo que estuvieron analizando, otra forma de calibrar la importancia de lo que hoy estuvieron aprendiendo. Y aquí se termina la clase. Yo no sé si se termina la grabación, quizás no se termine porque estamos esperando algunas dudas que se puedan estar planteando. No sé quién está manejando el tema de la grabación, pero Marianela sigue estando allí. Veo que está Manuel. Y veo que siguen estando los pocos alumnos que estaban desde un inicio. Y este es un tema que nos preocupa, siempre nos preocupó, pero ahora con las clases virtuales nos preocupa mucho más, porque una cosa es revisar un video, ver lo que se dijo, en la mitad del video dormirse, en la mitad del video cortarlo porque justo me llamaron por teléfono, y perder el hilo de lo que se venía diciendo, mientras que la presencialidad virtualmente considerada como la estamos haciendo ahora, es algo que no dista demasiado en la presencialidad pura del pasado. El asunto es estar presente, ver y tener la posibilidad de plantear preguntas, dudas. Y esto es lo que yo abro para ustedes. Veo que está grabando, y si nadie tiene dudas que decir, que plantear, cortamos la grabación. Pero díganme ustedes, alguien que tome la batuta y diga, profesor, no tenemos ninguna duda, por ahora no me surge ninguna duda, o tenemos una duda. Yo por ahora no, habría que repasar bastante nomás. Habría que repasar, hay que tratar de asimilarlo, de comprenderlo bien, entiendo. No fue algo tan simple. Como toda farmacocinética, no es tan simple en la primera llegada de los conceptos, pero es fácilmente asimilable en la medida de que se pongan, tomen el esfuerzo de analizar cada una de las palabras del profesor, de leer, de ver, de buscar bibliografía, de consultar el texto, que todos lo tienen,
como formato PDF, y que ahora lo van a tener los que aprobaron el curso en formato físico, pero que eso no cambia mucho, solamente que están en una hamaca paraguaya y lo leen, yo qué sé. Pero ahora también están en una hamaca paraguaya con el celular y lo tienen, yo qué sé. Es decir, es un elemento. Yo soy de la generación del libro, ustedes son de la generación del Internet. Para mí el libro es algo insustituible, para ustedes puede ser sustituible, pero por lo menos para ustedes les sirve como decorado en una biblioteca, decir, mira, acá tengo un libro, farmacocinética, a la gente que llega a su casa, estamos estudiando esto, fíjate qué difícil que es esto, y les muestran, nos ojean ahí las páginas del libro y la gente va a quedar impactada. Yo, estás estudiando esto, qué impresionante lo tuyo. Bueno, Fernanda Marquis, no me acuerdo el apellido. Fernanda, ¿cómo? Marquioro. Marquioro, dijo en representación de todos ustedes que por ahora no tengo más cosas. Así que podemos cortar la grabación.